no es de indeterminado tampoco, porque ahí hay una intersección entre las dos, se produce una intersección, también no corresponde, digamos. Entonces, la idea es un poco, fíjate que nosotros en la norma ISO, para que les quede más claro, chiquillos, para que hagan bien esto, déjame buscar dónde lo vimos, déjame buscar aquí, debería estar ajuste y tolerancia. La justificación tendría que ser, acá la tengo yo en este ejemplo, la justificación tendría que ser en términos de estas, a ver, déjame- eso, de estas características, oye, chiquillos. Por ejemplo, si yo estaba hablando recién que voy a, ¿cómo se llama? Que voy a colocar una golilla en un perno, ¿cierto? Voy a trabajar con dos elementos que uno va a entrar en otro, ¿cierto? Entonces, o uno va a encajar en otro. Entonces, eh, ¿cuál sería cuál sería de estos, por ejemplo, de estas, la que yo seleccionaría para poder definir mi ajuste? ¿Te fijas? Entonces, aquí, por ejemplo, ese tipo de elementos, ¿cierto? Eh, pueden ser alguna de estas dos condiciones, libre, con holgura o muy libre, ¿te fijas? No, si tú alguna vez tomas un perno y lo colocas en una bolilla, lo más probable es que te entre muy libre o libre. Entonces, esa es un poco la idea. O sea, tú dices, mire, ¿sabe qué? El ajuste entre esta pieza, por ejemplo, entre esta pieza y esta, ya que es un engranaje en un eje. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que buscar acá, más o menos. Sería una buena forma de poder respaldar y decir, mire, ¿sabe qué? El ajuste que yo necesito entre estas dos cosas, dice aquí, por ejemplo, rodamiento, no, perdón, engranaje. Ya aquí da la norma, este es un extracto de los ajustes recomendados ISO, ¿te fijas? Si uno busca la literatura va a encontrar mucho, pero básense en esto, ¿ya? Entonces tú dices, aquí esta cosa tiene que entrar, ¿cómo tiene que entrar? Holgada, tiene que entrar deslizante, sin lubricación, con lubricación, deslizante ajuste corriente, deslizante ajuste ordinario. Entonces cuando uno define las características, digamos, y dice, mira, esto tiene que entrar de esta forma, entonces normalmente uno lo busca en los ajustes recomendados y tú ahí obtienes inmediatamente la condición, digamos, en términos de cuantificar la tolerancia, ¿te fijas? Entonces la idea es que ustedes coloquen esto nomás, no me interesa que coloquen esto otro, ¿ya? Ahora si lo quieren colocar es cosa de ustedes, pero ustedes identifiquen, ¿ya? Identifiquen dentro de las piezas que se van conectando unas con otras, ¿cierto? Aquí esto tendrá que entrar apretado, tendrá que estar eh, y aquí, por ejemplo, cuando uno entra, estamos hablando de elementos que van a entrar con cierto apriete, ¿cierto? Pueden ser un prensado duro, un prensado, montaje a prensa, un prensado ligero, necesita seguro, un prensado muy forzado, o sea, montaje a martillo, forzado, montaje a martillo, un forzado ligero, montaje a mazo. Normalmente esos mazos son de madera o de algún polímero. Estos son de acero, pero normalmente uno coloca, digamos, algo para no, suponte tú que quisiéramos ingresar este engranaje en este eje, o este eje en este engranaje, y hubiésemos pedido ¿cómo se llama? Un, un prensado, un montaje a martillo. Yo me voy a poner a agarrar a martillazo estas piezas, directo, digamos, entre acero y acero. O sea, los martillos normalmente son de acero, con gran capacidad de absorber energía, o sea, son tenaces. Entonces, duro por fuera y blando por dentro. Tiene que tratar de, cuando uno golpea, el mismo el chuzo también son elementos que tienen que ser endurecidos por fuera, pero por dentro tienen que ser blandos para que absorba la energía de impacto. Entonces, acá lo que se pide es más o menos que ustedes definan, por ejemplo, si tuviesen esta pieza que ajustaron a esta otra, entonces van a la tabla y ustedes definen aquí. Ya voy a colocar este. Ya. Por supuesto, la idea es que si tú defines esto, es porque, digamos, por ejemplo, el perno con la, ¿cómo se llama? Con la golilla,
Tú puedes elegir si no tiene mayor importancia en general, por ejemplo, dice cojinete de máquinas agrícolas, o avellanados, taladros de tornillo, etcétera. O sea, podría ser esta, ¿te fijas? Ahora, ¿cuánto vale eso? Habría que ver el diámetro nominal que tiene el tornillo y definir con ese ajuste, definir el valor el cual va a tener tanto la bolilla como el perno, ¿te fijas? Ya ahí hay que hacer un cálculo, qué sé yo. Yo quiero que ustedes me nombren nomás y me digan, mire, yo seleccioné este porque en general no necesitan ajuste estas cosas y puede ser este o este otro, digamos, cualquiera de los dos. Esa es un poco la idea. Entonces, en el resto de piezas que tienen que ir ajustándose, hay algunas que van a entrar apretadas, ¿cierto? Necesitan entrar apretadas. Y ustedes seleccionen aquí, dentro de estas características del asiento, seleccionen ahí cómo va a generarse este tipo de ajuste. Entonces, una de las formas de definir las tolerancias es yendo a estas tablas, ¿cierto? De la ISO. Y bueno, hay muchas tablas, ya no sé, hay harta información respecto a eso en la norma, y aquí ¿cómo se llama? Una parte de ella, que son los más recomendados normalmente. Los ajustes preferentes, te fijas, aquí dice, sale la nomenclatura en términos del código que usa, o los códigos que usamos cuando damos tolerancia, te fijas. Hoy en día ya no se están usando los códigos, la norma nueva dice que tiene que ser esto con valores, ¿ya? Porque en el fondo se te dicen, mire, aquí yo necesito un H8X8, entonces hay que ir a buscar a la tabla, empezar a revisar, y de repente es fácil que las personas se equivoquen. Entonces hoy en día el diseñador tiene que dar los valores, o sea, esto ya no se da en la norma nueva que es del año 2020, del año pasado, del año antepasado. Entonces aquí ya estamos dando valores, pero a mí me interesa que den un poco de justificación. ¿Por qué decidirían, cierto, algún tipo de estas características en términos de cómo van a ajustar una pieza con otra? ¿Se entiende eso, chiquillos, no? Profe, Amigos.